Vamos a la palabra del Señor. Vamos a mirar hoy el verso bíblico que será el énfasis de las próximas semanas. No creo que en el día de hoy lo vamos a terminar, pero sí creo que en las próximas semanas lo vamos a estar abordando y abundando. Y esto es en Mateo capítulo 3, el verso 11. Es el verso énfasis de las próximas semanas, y es una afirmación que hace Juan el Bautista y es recogida por los escritores de los evangelios. Y Juan el Bautista hace el siguiente anuncio: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque antes de llegar hemos percibido tu intención acerca de este día y del servicio y de tu iglesia y de tus hijos y de tus hijas. Creo y estoy convencido, Señor, que en esta mañana será una oportunidad extraordinaria de poder escucharte, de poder conectar con tu presencia, de una oportunidad extraordinaria de poder rendir nuestro corazón delante de ti, una oportunidad extraordinaria de poder avanzar y adelantar en el plan y propósito tuyo para nosotros. Y te pido que en la medida, Señor, que seguimos desarrollando la oportunidad de conectar contigo en este servicio, Señor, que la experiencia que predomine en nuestro corazón en el día de hoy sea haber escuchado tu voz, haber conectado contigo, haber entendido, Señor, la voluntad y el propósito que persigues para cada uno de nosotros y nosotras. Te pido, Señor, que sobre todas las cosas tú seas glorificado, que los ojos de cada uno de nosotros puedan ser puestos en ti y podamos mirar a ti, porque solamente tú mereces ser reconocido, honrado, celebrado en el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablarles acerca del tema bautizados en fuego. Este tema surge, creo que como una provocación, buena provocación en la conversación que tuvimos hace unas semanas atrás con nuestros amigos que ministraron en la conferencia de hombres. Y mientras estábamos sentados en la mesa, en ese periodo tal vez de compartir algunos alimentos y conversar acerca de todo, de todo tema que sea bueno, en una de estas conversaciones se involucró la percepción o la interpretación de nuestro corazón acerca de la iglesia, no solamente de nuestra iglesia, sino de la iglesia en términos general como el cuerpo de Cristo. Me gusta cuando tengo invitados de un alto perfil y con una oportunidad de conectar en muchos y diferentes lugares a través de América Latina y de los Estados Unidos, igualmente preguntarle cómo perciben la experiencia de la iglesia, cómo ven la obra que el Señor está haciendo a través de las naciones, y me parece que la intención de mi corazón es poder mirar, poder entender, poder capturar cómo el Señor está siendo conocido en diferentes lugares y en diferentes naciones. Y hablando con nuestro hermano Jacobo Ramos, nos decía su experiencia acerca de la iglesia en Estados Unidos, su experiencia en la iglesia en Puerto Rico durante su tiempo que era parte de la iglesia en Puerto Rico, y una de las cosas que había un sentir muy genuino, un sentir o una intención muy genuina en la conversación, era entender o afirmar la urgencia de que la iglesia de Cristo, nuestra iglesia, en mi caso como pastor de la iglesia Emanuel, viva
experimente la realidad del poder del Evangelio y que nuestras reuniones, nuestros servicios, nuestras agendas, nuestros periodos de conectar corporativamente, no sea simplemente algo que ponemos en una agenda, en una oferta, en un programa, sino una experiencia genuina de cómo el Espíritu Santo está transformando nuestro corazón, está llenando nuestro corazón, está provocándonos a correr cada vez más intencionalmente, cada vez más determinantemente hacia Él. Y una de las cosas que hacíamos énfasis es acerca de ciertas temporadas o periodos donde la iglesia o la experiencia de la iglesia era muy radical, muy determinante. Era una experiencia muy dominante en el énfasis acerca de creer, vivir, experimentar lo que la palabra de Dios ha establecido como punto, principio acerca de lo que es el reino de Dios entre nosotros. Y esta conversación interesantemente, tuvo un giro de involucrar a otras mesas de otras personas que nada tenían que ver con la conversación, que ni tan siquiera tenían una experiencia de fe. Esto es interesante. Ni tan siquiera tenían una experiencia de fe, pero tenían sus oídos abiertos escuchando la conversación de nuestra mesa. Y se sintieron invitados a opinar. A opinar acerca de la conversación dentro de su perspectiva o cosmovisión o entendimiento acerca de la fe. Pero lo que nos llamó la atención no era el contenido de lo que decían, sino cómo los oídos se abren cuando hay una intención de que Cristo sea revelado, cuando hay una persecución de que la presencia de Dios invada cualquier lugar, cualquier espacio, cualquier entorno donde nos encontramos. Y esa experiencia de ver a aquella otra persona de una mesa aledaña a la nuestra nos hizo pensar acerca de las vivencias dentro de la iglesia, de las experiencias de los avivamientos contados y documentados. Y una de las cosas que dijo en aquella tarde el pastor Jacobo Ramos era una experiencia que me cautivó mucho el corazón y me hizo llorar en la mesa mientras estoy comiendo. Eso no se hace, pero vamos. La experiencia es de haber estado en un movimiento de evangelismo explosivo, como ellos lo llaman, y ese evangelismo explosivo era más allá de plataformas y estadios, era en las calles de la ciudad de Cabo Rojo y entrando en lugares donde típicamente la gente entiende que no debe entrar. Sin embargo, estos hermanos estaban entrando allí, estaban conectando con gente que tal vez no están en el espacio de una iglesia, están en el espacio de un lugar de bebidas, y allí estaban conectando con ellos. Lo interesante del asunto es que mientras están viviendo esta experiencia, empiezan a ocurrir sanidades y milagros en estos lugares. Y los corazones de la gente, que estaban algunos medios ebrios, algunos medios dulzones, pero el asunto es que cuando el Espíritu Santo entraba en estos lugares, todo empezaba a cambiar de forma drástica. Lo que parecía ser un lugar inapropiado se había convertido en un lugar donde el Espíritu Santo estaba llamando corazones al arrepentimiento, y donde el Espíritu Santo estaba realizando milagros y prodigios, afirmando la verdad de un Cristo no simplemente histórico, sino de un Jesús resucitado que nos llama a una relación con Él.
Entonces, precisamente, Él nos dice de que durante estos días, allí en la plaza de la ciudad, encuentran a una persona que falleció. Y ellos salen al lugar para orar por la persona y pedirle al Señor que le devolviera la vida. Él en su recuento, el pastor Jacobo nos dice, de paso te adelanto que la persona no resucitó, pero lo más que nos llamó la atención es que la gente se agrupó para ver lo que pasaba. Claro, en Puerto Rico, usted sabe que en Puerto Rico abunda el... Entonces la gente se agrupó mientras ellos oraban y estos fueron los dos planteamientos que hicieron romper mi corazón. El primer planteamiento era el de una persona que preguntó, pero ¿por qué oran? ¿Por qué están orando? Y ese planteamiento me estremeció mucho porque en algún punto se ha entendido que ya la iglesia no es un lugar donde la gente cree en lo que ora. Y eso me rompió el corazón. Y lo segundo es el segundo planteamiento que hace la misma persona o otra persona que llegó, donde no simplemente ve que hay un grupo de cristianos orando, sino que le parece una gran sorpresa que todavía estén creyendo que Dios hace milagros. Y eso me conmovió mucho. Me conmovió inmensamente al pensar que desde dentro de la iglesia y también desde fuera de la iglesia se pueda encontrar corazones que en la experiencia de lo que compartimos en nuestras reuniones o servicios, más allá de atesorarla, de creerla, de vivirla, de practicarla, de compartirla, es algo que nuestro corazón ya no lo cree. Tal vez ya no creemos tanto en que Dios pueda salvar una familia. Tal vez ya no creemos tanto en que el Señor pueda manifestarse en esta reunión, interrumpir nuestro programa y revelarse a nosotros. Tal vez ya no creemos tanto que el Señor hoy pueda sanar a alguien. Tal vez ya no creemos tanto que el Señor pueda hacer libre a una persona que está bajo un estado de opresión espiritual. Tal vez ya no creemos tanto. Y lo que me hizo sentir mi corazón quebrantado no es si yo planteo esta pregunta desde mí hacia otros, sino porque me la planteé en aquella mesa de aquel restaurante y me hice la siguiente pregunta: ¿cuánto de verdad estoy creyendo acerca de Dios? ¿Cuánto de verdad? Porque yo puedo estar aquí los próximos 45 minutos. Los próximos 45 minutos, y usted dice, ojalá así sea. Los próximos 45 minutos conversando. La pregunta es, de todo lo que conversamos, ¿cuánto de ello estoy abrazando, estoy creyendo, estoy caminando en esta verdad? Por eso, al mirar el tema de hoy, una de las cosas por la cual planteo el tema bautizados en fuego es porque no podríamos volver a recuperar la experiencia de la iglesia de Cristo marchando de una manera radical, determinada, arrojada, a no ser que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros como lo profetiza y lo declara Juan el Bautista. Estoy convencido de que necesitamos precisamente experimentar, vivir, revivir, conectar, reconectar. Señor lo bendiga. Se gastó unos cuantos chavos para lograr todo ese ruido.
necesitamos como iglesia volver a mirar que la experiencia de lo que vivimos en nuestras reuniones es el momento donde somos afirmados, equipados, impartidos y lanzados para poder en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros centros, demostrar que el Evangelio no es simplemente otra religión más que se suma a las ofertas de religiones que hay en la tierra, sino que verdaderamente es una experiencia del reino de Dios activo, presente, dominante, del gobierno de Dios, que es un gobierno superior y que contrarresta toda obra de las tinieblas, que la realidad de la iglesia no es simplemente cantar aquellas canciones que emocionan el corazón, sino es el testimonio de una experiencia de adoración que promueve y trae la gloria de Dios, que transforma un corazón que está necesitado y está ardiendo o sediento o desesperado de encontrarse a Cristo en su vida. De que la iglesia no es simplemente aquel lugar donde se pueden realizar buenas obras o se pueden hablar buenos mensajes motivantes o de buena motivación. Que la iglesia es un lugar donde el Espíritu Santo va a confrontar mi condición de pecado, pero no la va a confrontar para salir con desesperanza, sino para apuntarme hacia la cruz y decirme que tengo una esperanza de un cambio de vida. Y que ese cambio de vida no va a ocurrir por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado a nosotros. Que necesitamos volver a revisar cuál es el mensaje o el objeto o la intención de nuestras reuniones. Porque nuestras reuniones no se convirtieron en la plataforma o materia prima para llenar nuestras plataformas de media o para poder lograr conseguir el mejor reel que me hace viral en las redes. La reunión se convirtió en un lugar donde el Espíritu Santo viene a tratar con nosotros. En un lugar donde el Espíritu Santo viene a amplificar lo que me lleva hablando en casa. En un lugar donde el Espíritu Santo viene a tratar con nosotros como cuerpo, como iglesia, para empoderarnos. La verdadera expresión de empoderarnos es el suplemento real del Espíritu Santo sobre la iglesia para hacerte capaz y hacerme capaz. Por eso cuando miro la expresión de bautizados en fuego, que es la expresión que hace Juan el Bautista en su predicación, me estoy diciendo a mí mismo, yo vengo a ser honesto. Me estoy diciendo a mí mismo, yo necesito volver a ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo necesito ser otra vez inmerso en ese fuego que experimenté en mi edad de 8 años. Yo necesito volver a vivir ese momento que renueva, provoca, extiende, empuja. Una experiencia de pasión y determinación por el reino de Dios. Y cómo Juan el Bautista lo presenta. Es interesante porque Jesús hace referencia a Juan el Bautista en un momento que ha hecho que los grandes teólogos se rompan la cabeza explicando la pregunta que Juan el Bautista hace a través de sus discípulos a Jesús. Las teorías van y vienen, las interpretaciones. Pues, el día que nos encontremos con Juan el Bautista en el cielo le preguntamos. Porque Juan el Bautista envía a sus discípulos a plantearle a Jesús la pregunta si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros. La gente dice, o los académicos estudiosos de las Escrituras dicen, Juan el Bautista estaba en una crisis existencial. Estar metido en una cárcel esperando los días o las horas de su muerte tras un conflicto de fe en él. ¿Sería esa la razón? Y estaría Juan el Bautista tal vez un tanto confundido acerca de la experiencia en el Jordán versus la experiencia de una cárcel, no sé. Ellos dicen que muy bien, o tal vez estaba Juan en su crisis y necesitaba alguna manera de atraer la atención de Jesús para que lidiara con su problema.
Otros dicen que muy bien Juan el Bautista estaba muy claro acerca de la identidad, asignación, propósito y misión de Jesús. Y lo que quería era precisamente ya sacar los ojos de él para que todos miraran al Cordero de Dios. Personalmente prefiero la segunda interpretación. Y la prefiero porque es este Juan el Bautista el que dice: conviene que yo mengüe para que él crezca. Conviene que todo el mundo, en vez de mirarme, lo miren a él, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo simplemente soy una voz que ha sido escogida por misericordia y gracia cuando no habían opciones o oportunidades para mí, pero en el cielo sí había sido declarada una misión y yo simplemente soy el que preparo el camino para la venida del Señor. Qué impresionante es esa concepción del corazón de Juan el Bautista, porque persigue salirse del foco de atención y de ser la atención de la gente para que todo el mundo mire a Cristo. Yo creo en el recurso fabuloso de tener nuestras plataformas de comunicación social para poder compartir un mensaje, pero nunca se puede perder la esencia de para qué la tenemos. La esencia de esto es compartir a Cristo, porque ni tú ni yo somos el centro de atención de nadie. Cristo es el centro de esperanza para la gente. Cristo es el mensaje de cambio para la gente. Cristo es el que tiene que ser conocido. Aleluya. Y me parece que la expresión de Cristo que hablando en ese mismo evento le dice a la gente que fueron, que ustedes fueron a ver cuando Juan el Bautista ministraba y cumplía su misión de preparar el camino. Pero hay una expresión de Jesús que afirma y bendice la vida de Juan el Bautista diciendo: de los nacidos de mujer. Esa expresión es una expresión que expande desde el conocimiento hasta la expresión de Jesús, de la historia, de las intervenciones de Dios en sus mensajes transmitidos a la raza humana. Jesús dice: de los nacidos de mujer. No ha habido, punto categórico, un profeta como Juan. O sea, le está dando standing. Y está afirmando en esencia la implicación y la relevancia del ministerio de Juan el Bautista. Lo cual me hace entonces procurar entender en esencia cuál fue el mensaje de Juan el Bautista, que provoca una expresión de Cristo como la de esa. No tal calce. La misma expresión me trajo a mí temor en el corazón. Porque a veces me pregunto, ¿cuál será la opinión de Dios acerca de nosotros? ¿Cuál será la expresión cuando el Señor te mira, me mira, nos mira? ¿Qué dirá acerca de nosotros? ¿Qué dirá acerca de nuestra adoración? ¿Qué dirá acerca de nuestro servicio? ¿Qué dirá acerca de nosotros? No es la primera vez que Jesús establece un contexto de referencia. Lo hizo con el centurión, lo hizo con la sirofenicia, lo hizo acerca de Job, inclusive aún lo hace acerca de David cuando dice que es el hombre conforme a su corazón. O sea, hay unas expresiones de Dios que producen una referencia de agrado acerca de la vida o la disposición de esta persona. Y hace esta declaración acerca de Juan el Bautista, lo cual me provocó, dentro del contexto de la experiencia de hace una semana atrás, preguntarme: ¿y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue? Y quisiera compartirte el mensaje de Juan el Bautista en 4 expresiones. Puede que haya una quinta. Pero este fue el contenido de su mensaje.
Y creo que el contenido de este mensaje es el que precisamente va a provocar una conciencia de que necesitamos ser bautizados en fuego. Uno de sus contextos o de sus predicaciones continua, consistente, persistente de Juan el Bautista fue precisamente acerca del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi asunto con esta palabra, voy a llorar, es que no me había dado cuenta que haber nacido en el Evangelio, pues soy de una familia que nació en el Evangelio, o sea, yo nací en el Evangelio. Cuando llegué a este mundo en el 1971, ya mi familia servía al Señor, mi papá y mi mamá eran gente de Dios. O sea, yo nací en esa experiencia. Conversaciones, dinámicas de familia, para Lisette y para mí. Se ponte de pie para la gente que no te conoce, hombre. O sea, esa era nuestra dinámica de familia. Mis papás eran parte de lo que era la estructura de trabajo de la Iglesia Asamblea de Dios Sinaí en Paterson, New Jersey. O sea, esa fue nuestra historia. ¿Y por qué te doy este contexto? Porque cuando miras la palabra arrepentimiento y entras en el contexto de tu historia, muchas veces la palabra la tomamos ligera. Porque me siento que me he relacionado con la palabra, permítame la expresión, desde una manera acostumbrada y cotidiana, y no desde una profunda experiencia de lo que esta palabra implica. Juan el Bautista está diciendo: arrepiéntanse. A una gente que tenían a Moisés, a los profetas, tenían religión, pero no tenían relación. Y pensando en esta palabra y buscando ir un poquito más adentro, la palabra que está muy enlazada con lo que en español conocemos como arrepentimiento es metanoia. Y esta palabra metanoia implica no solamente una constricción en el corazón acerca de un área o de mi condición delante de Dios, sino que esto abarca mucho más como la intención y decisión que, por consecuencia de tener una claridad de cuál es mi condición de pecado, me dirige a una completa y total decisión de no volver a repetir esa conducta. El asunto es que al hablar de arrepentimiento, se ha dado una experiencia o una respuesta cotidiana, una respuesta acostumbrada, una respuesta de tal vez algunos principios ya aprendidos, pero el corazón no está ahí. Podemos repetir la oración. Podemos conceptualmente entenderlo, pero si no va al corazón y provoca en mí una profunda convicción de humillación delante de Dios y por consiguiente una decisión hacia una nueva vida, el arrepentimiento nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue un remordimiento. Esto me pasó en los pasados días. Estaba en la casa
Y por costumbre, a Omi y a mí nos gusta tomarnos la última tacita de café juntitos. Pues yo estoy preparando el café y de momento Mateo llega y veo que viene con sus ojos brillosos, su rostro compungido, y me dice: papá, necesito que ores por mí. Le digo: ok, Mateo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice: papá, es que siento en mi corazón que necesito arrepentirme de mis pecados. Le digo: ¿y qué te hace sentir eso? Es que siento, papá, que he estado pensando algunas cosas que yo sé que a Jesús no le gusta. Y yo siento en mi corazón que necesito arrepentirme y quiero que ores por mí. Necesitamos volver a ese corazón. Necesitamos volver a ese corazón que corre hacia el Señor y le dice: no simplemente quiero tener una referencia intelectual o de interpretación de qué significa el arrepentimiento. Quiero correr hacia Jesús, quiero volver a Jesús, quiero abrir mi corazón a Jesús, quiero pedirle a Jesús que lo examine todo, que lo visite todo y que sea el dueño de mi corazón. Necesitamos volver a un verdadero arrepentimiento. Es esta expresión de arrepentimiento la que provoca que nuestra experiencia de fe no sea vista en un contexto de una religión practicante, sino de una relación constante y continua en la presencia del Señor. Porque es precisamente mi corazón decidido y determinado en ser limpio por la sangre de Cristo. Es mi decisión y determinación no simplemente de tener limpieza de mi corazón, sino de tener un cambio de conducta que va a venir a ser la experiencia del nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo en mi vida, que empieza a revelar la vida de Cristo en mí y empieza a provocar el cambio que yo no puedo provocar. Si tú quieres un cambio en tu matrimonio, necesitas arrepentirte y necesitas invitar a Jesús a tu vida y a tu casa. ¿Quieres un cambio en tu vida y en tu relación de familia? Necesitas convertirte a Cristo. Y si en esta mañana todo te va bien, eso que te va bien está formidable, pero te sirve para aquí en la tierra, pero para llegar a la eternidad necesitas arrepentirte y decirle a Cristo: ven a mi corazón. Ser bautizados en fuego es la consecuencia directa de alguien que le está diciendo a Jesús acerca de su convicción y su necesidad de perdón y su decisión y determinación de que una nueva vida sea engendrada por la obra del Espíritu Santo en él y en ella. Juan el Bautista continuamente le dice a los que salían a escucharlos: arrepiéntanse y conviértanse. Lo cual implica, dentro de un verdadero contexto de principio bíblico, que arrepentimiento sin conversión no resulta en una experiencia que nos acerque completamente a Dios. En esta mañana, aunque parezca y aunque luzca fuera de
el mensaje moderno que se predican en los domingos, yo vengo a decirle a mi amada iglesia: necesitamos arrepentirnos y necesitamos convertirnos. Necesitamos ir al Calvario y necesitamos pedirle al Señor que limpie con su sangre. Necesitamos ir al Calvario y necesitamos decirle al Señor: engendra o promueve una nueva vida por tu Espíritu Santo en nosotros. Yo te animo a tomar 30 segundos nada más y decirle al Señor en esta mañana: examina mi corazón. Examina mi corazón. Examina mi corazón. El segundo mensaje, en mi opinión, de forma contundente y consistente, de Juan el Bautista, era acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista insistió en la relevancia de su ministerio, de que su plataforma no era para promoverse a sí mismo. Quiero ser delicado con esto, pero claro con esto. La plataforma del Evangelio de Cristo no es para promover personalidades, no es para promover organizaciones, no es para promover individuos. La plataforma del mensaje del Evangelio de Cristo es para que todo el mundo mire al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. El mensaje de Juan el Bautista es: yo no soy ni tan siquiera digno de desatar sus sandalias. Es más, estoy en una posición aún más abajo de un esclavo. ¿Cuál era la intención de Juan el Bautista? Seguir y establecer que el mensaje de su agenda es el mensaje de que la gente mire a Jesús, que la gente mire a Jesús. Vengo a reformular una y otra vez cuál es el mensaje de la iglesia. Mira a Cristo, ve a Cristo, habla con Él, habla con Jesús. Este mensaje acerca de Jesús, el Cristo resucitado, no tiene sustituto. No hay un mensaje mayor que el mensaje de Cristo. Ni la teología de prosperidad, ni la teología de acerca de los dones, ni la teología acerca de los ministerios, ni la teología de ninguna otra teología. El mensaje mayor de la iglesia sigue siendo: Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta, Jesús transforma, Jesús da vida. Jesús es el que necesitas. Oh my God, oh my God. En mi humilde opinión, todos los mensajes que están conectados a Jesús son importantes. No es que de alguna manera los conceptos doctrinales y principios bíblicos que definen quién es la iglesia no deban ser predicados y enseñados, compartidos y discipulados. Ese no es mi énfasis. Mi énfasis es en la preocupación de que pueda haber un mensaje dual compartido, donde la agenda principal no es que Cristo sea visto, no es que Jesús sea glorificado, no es que Jesús sea ministrado a algún corazón. Y de esa agenda yo quiero asumir una responsabilidad pastoral. Es de esa agenda de la cual tenemos que cuidarnos como iglesia, porque promover algún otro mensaje no puede ser fuera del contexto y la conexión de que a quien vamos a glorificar es a Cristo.
de que a quien vamos a celebrar es a Jesús, de que a quien vamos a adorar es Jesús. Es más, Jesús le dijo a la samaritana: el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, cuando entré por esa puerta, mi intención es que alguien vea a Cristo. Cuando salgo de esa puerta, mi intención es que alguien vea a Cristo. Cuando hablo con alguien, mi intención será que vean a Cristo, que vean a Jesús. ¿Cómo soy bautizado en fuego? Número uno, porque tengo claridad acerca de mi necesidad de arrepentimiento y conversión. ¿Cómo veo a Jesús? Porque tengo claridad que la esencia del mensaje se trata acerca de Él. Hablemos de Jesús. Por eso revisito la introducción de esta palabra al decirle cómo aquella persona que estaba en una mesa adyacente tenía sus oídos muy abiertos a la conversación que implicaba el nombre de Jesús entre nosotros. Por favor, entiende esto que te voy a decir. La Biblia habla y el apóstol Pablo enseña en el libro de los Efesios capítulo 4 acerca de los 5 ministerios. Enseña acerca del ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y el de enseñanza o maestro. Estas son gracias depositadas en muchos de ustedes para cumplir un oficio dentro de una asignación que el Señor les da y de una amplitud para alcanzar a muchos más. Pero para ser evangelista y hablar de Jesús, lo único que necesitamos es tener valor para hacerlo. Valor para hacerlo. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo cual implica que el Señor te está reclutando hoy, ahora, en esta mañana, para que sea aquel o aquella que cumple una función evangelística en tu casa, en tu ciudad, en tu trabajo. Por favor, podemos hablar de todo. Hablamos de todo, hablamos de episodios de series de televisión, hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de cosas y asuntos filosóficos, hablamos hasta, you name it, iba a decir algo feo, hablamos de todo. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy cuando vas camino al restaurante o al lugar donde vas a compartir alimentos o a donde te encuentras, le preguntas: Señor, ¿hay alguien aquí hoy que necesita escuchar de ti? ¿Hay alguien? Dame a alguien, Señor, dame a alguien que hoy yo pueda compartir la gracia de salvación. Dame a alguien, Señor. Para eso, lo único que se necesita es que tu corazón responda apasionadamente a dar por gracia lo que por gracia has recibido. El mensaje de Juan el Bautista es el Cordero de Dios, el sustituto que pagó la sentencia por mi condena. El tercer mensaje de Juan el Bautista era contra el espíritu religioso de su tiempo. Los espíritus no tienen edad. Son ambientes o seres espirituales que mantienen o ejercen una influencia. Por ende, el pensar que el espíritu religioso que Juan el Bautista confronta en su tiempo ya no existe hoy, sería ignorar la verdad. Porque el espíritu religioso no es otra cosa que responder de manera automática
sin involucrar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestra decisión, a aquellas experiencias que se pueden practicar y se pueden compartir en estos espacios. El espíritu religioso promueve que tengamos una relación con alguna religión o doctrina, pero no una conexión, un corazón, una decisión en nuestra alma acerca de servir a Dios. Vuelvo a serte honesto en esta mañana. Si hay algo que es difícil en el mundo espiritual de trabajar o contrarrestar, es el espíritu religioso. Porque podemos cantar canciones y el mensaje nunca nos tocó. Podemos tocar canciones y nunca el mensaje nos tocó. Podemos sentarnos y aplaudir la experiencia del talento y el arte, pero nunca tener una revelación acerca de lo que estamos haciendo. Podemos responder al estímulo del orden, pero nunca poner y fijar nuestra atención en nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Por qué ocurre esto? Parece antagónico a la experiencia que percibimos, y esto es por consecuencia de la operación de un espíritu de religiosidad. Es aquello que promueve actos, experiencias, por así decirlo, prácticas, pero no involucra el corazón, no involucra el pensamiento, no involucra la intención del alma, no involucra a nuestra persona de una manera activa y decidida. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos que salían al encuentro del Jordán: ¿quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Porque su intención no era conectar con la verdad. La respuesta del corazón de este grupo de fariseos y saduceos no era Jesús revelado a ellos y el corazón rendido en una experiencia de adoración. Permítame decirle que la experiencia de adoración no es hacer música ni cantar las canciones de moda. La experiencia de adoración es el rendimiento de un corazón delante de un Dios que nos ama y que nos está pidiendo no solamente una parte de mí, sino todo tu corazón. El mensaje de Juan el Bautista era confrontar el espíritu religioso que desconectaba a la gente de la agenda, la intención y el corazón de Dios. Hay un conocido teólogo, ya es mayorcito, un hombre de Dios increíble, su nombre es John Piper. Algunos de mis hermanos creo que lo han escuchado y han leído algunos de sus libros. Y se le ocurrió hacer el siguiente experimento. Se le ocurrió abrir la aplicación de ChatGPT. ¿Cuántos la usan? Yo todavía no sé usarla, pero el tipo lo usó. Y le dijo, y estoy transfiriendo del inglés al español, le dice a ChatGPT: escríbeme una oración de algunos 30 segundos en el espíritu y en la teología de Dan Carson y en alabanza y gloria a la gracia divina. Clic. En 3 segundos, dice él, recibe de ChatGPT la siguiente oración. Y ahora sí me voy a poner los espejuelos para complacerlo a mi hermano. Escribe ChatGPT la siguiente oración: Padre misericordioso, nos presentamos ante ti, el Señor soberano de la historia, y
el Señor soberano de la redención, que desde la eternidad pasada propusiste derramar gracia sobre los pecadores indignos por la sangre de tu Hijo amado. Te alabamos por la gloria de tu misericordia inmerecida, sin medida, manifestado en Cristo crucificado y resucitado. Que nuestras vidas sean redimidas y santificadas por tu Espíritu Santo. Que sean vasos de alabanzas a las riquezas de tu gracia. A ti sea gloria por siempre. Amén. Eso lo escribió una máquina que no sintió, que no conectó, que no tiene ninguna revelación. Simplemente ha sido alimentada a base de información y datos. Y de esto es lo que el Señor nos quiere librar del espíritu religioso. Que podamos hacer y hacer, cantar y cantar, venir y venir, pero no sentimos nada. Por eso está diciendo Juan el Bautista, antes de decirnos bautizarnos en fuego, nos está diciendo: el Señor quiere conectar contigo. El Señor quiere ministrar tu corazón, y que la respuesta de nuestra vida no es un asunto automatizado, mecanizado, rutinario. Es un asunto de respuesta del corazón. Es que estoy sintiendo la voz de Dios en mi corazón. Es que estoy sintiendo que Dios me está hablando. Es que estoy sintiendo que algo está pasando en mí. Es que no puedo resistir su presencia. Es que ahora mismo eso puede estar ocurriendo aquí. Ahora mismo eso puede estar ocurriendo en alguien que nos está viendo. Ya no es un asunto de una respuesta mecanizada. Es que algo está pasando en mí. Es que estoy sintiendo la voz de Dios en mi mente y en mi corazón. Es que estoy sintiendo la urgencia de responder a Él. Es que estoy sintiendo la urgencia de correr a Él. Es que estoy sintiendo la urgencia. La urgencia de ir hasta Él. ¿Qué hace el espíritu religioso? Busca reprimir esta respuesta. El espíritu religioso busca reprimir la experiencia. El espíritu religioso busca reprimir mi intención de ir hacia Jesús. Toma 30 segundos ahora mismo, ahí donde estás sentado, sentada, 30 segunditos. Y puedes hacer conmigo esta sencilla oración. Puedes decir conmigo: Señor, este día no es otro día más dentro de mis programas, rutinas y agendas. Este día es una oportunidad con mis hermanos y hermanas de conectar con tu presencia. Espíritu Santo, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. No respondo de manera automática o ligera, sino sintiendo el compromiso y el efecto de mis palabras delante de ti. Espíritu Santo, haz que mi corazón te adore en espíritu y en verdad, con mi corazón, con mi alma, con mi mente y con mis fuerzas. Toma este momento, no lo apresuremos. Oh, Espíritu Santo, no lo apresures, no lo apresuro, porque es el momento de romper con el espíritu religioso que promueve rutinas, promueve mi agenda y no su agenda.
¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en esta mañana, en el espíritu de esta verdad, invitamos y damos apertura a lo que el Espíritu Santo quiera hacer, decir y trabajar en nuestro corazón? ¿Qué pasaría si en esta mañana, más de ver el servicio, de que es mi rutina, este es mi programa, ya cantaron las 2 canciones, ya viene el pastor, nos da un anuncio, nos habla una palabra, nos dice algo y ya cumplí? ¿Qué pasaría si ese no es el pensamiento de hoy? Sino que el pensamiento de hoy es: Espíritu Santo, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. No pongo barreras, no pongo impedimentos, no pongo argumentos. Haz conmigo como tú quieras. Haz con nosotros como tú quieras. Tercer mensaje de Juan el Bautista, y es tan puntual. Es con una precisión láser, tan puntual para desplazar, para confrontar lo que se había convertido en una experiencia de seguir métodos y sistemas, pero no conectar con el corazón de Dios. Esta es mi asignación en esta mañana: confrontar ese espíritu. Mi asignación en esta mañana es ir en contra de ese espíritu. Y lo último, para cerrar nuestra palabra de esta mañana, ¿cuál es el siguiente mensaje de Juan el Bautista? Yo los bautizo a ustedes en agua, que es el testimonio del arrepentimiento. Es una declaración pública acerca de haber abrazado, reconocido y aceptado la verdad ministrada. Esa es la implicación del bautismo en agua. Es la demostración o el simbolismo de una nueva vida, una vieja vida que entra al agua, una nueva vida que emerge de esta experiencia del bautismo, del agua. Es la declaración de un nuevo nacimiento. Juan el Bautista dice: este bautismo tiene unas connotaciones hermosísimas. Es un bautismo que persigue unas afirmaciones. Es un bautismo que persigue una declaración acerca de la aceptación del mensaje de que el reino de Dios está entre nosotros. Persigue un testimonio de aquellos que son parte de nuestro entorno familiar o cultural o social. Ese testimonio que dice: he reconocido esta verdad y la he establecido como fundamento de mi vida. Pero Juan el Bautista dice: pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar ustedes en Espíritu Santo y fuego. Y tomando esas mismas características, Juan está anunciando el advenimiento o la llegada dentro de esta manifestación. No es que estuvo ausente, sino en la experiencia de esta realidad de la persona del Espíritu Santo en una interacción continua, constante con el ser humano. Juan el Bautista está diciendo: Él los va a bautizar, te va a sumergir en la experiencia de la persona del Espíritu Santo. Y cuando entres a la persona del Espíritu Santo y salgas a dar el testimonio, no vas a salir como antes, sino que ahora vas a salir en el poder, en la facultad de la persona del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué es lo que en mi corazón percibo acerca de la expresión de Juan? Es el momento en que nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia, no solamente tengamos una experiencia de semana en semana. Es el momento de ser sumergidos en el Espíritu Santo. Es el momento de ser sumergidos en Él. Hay dos promesas a la cual de forma directa o indirecta está haciendo Juan el Bautista referencia. Y está haciendo referencia a Ezequiel 36:27, que dice: y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que me sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Joel 2:28 y 29 dice: y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre la gente, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Saben lo que Juan el Bautista estaba diciendo? Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Y Juan dice, pero ya no es un asunto de buscarlo como quien no tiene dirección hacia dónde ir. El Espíritu Santo dijo: Jesús lo va a traer y lo va a traer hacia nosotros. ¿Cuál es la respuesta entonces en esta mañana? La respuesta es de alguien que en su asiento, en el lugar donde está, se puede poner de pie y decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero en esta mañana entrar a la dimensión, magnitud de tu presencia, porque estoy seguro que en esta mañana saldré siendo otro. En esta mañana saldré siendo otra. Yo tengo que cerrar esta mañana diciéndote: necesito y necesitamos un bautismo en el Espíritu Santo. Necesitas y necesitamos revivir, volver a vivir y seguir viviendo todos los días la experiencia de la persona del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo vengo a ministrar eso sobre esta casa. Vengo a hablar y a ministrar esto sobre esta casa. Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Que la experiencia de ser sumergidos, inmersos en tu presencia, traiga una consecuencia histórica sobre nuestra vida. Una consecuencia histórica sobre nuestras familias. Una consecuencia sin paralelo sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad. Señor, en esta mañana no podemos irnos de aquí sin antes decirte: necesito ser bautizado hoy. Necesito ser inmerso y sumergido hoy en tu presencia. Necesito de tu persona, Espíritu Santo, para cumplir y avanzar en la asignación. Y esta es mi oración en esta mañana. Esta es mi oración en esta mañana. Llénanos de ti en esta mañana. Llénanos de ti en esta mañana. Espíritu de Dios, llénanos de ti en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, cerramos esta palabra pidiéndote que haya claridad en nuestro corazón y procedamos a un verdadero arrepentimiento y una conversión, un cambio de conducta que es ejecutado en nosotros por la obra de tu Espíritu en nosotros, limpiando nuestra conciencia y promoviendo la nueva criatura que tenemos en Cristo Jesús. Señor, que en esta mañana nuestro corazón tenga claridad, que el vínculo que nos conecta a la eternidad es solamente a través del Cordero de Dios, Cristo Jesús crucificado y resucitado, que quita el pecado de nuestro corazón. Señor, que en esta mañana se despierte en nuestro corazón la conciencia y la pasión por compartir tu mensaje de esperanza a aquellos que lo necesitan. Señor, que en esta mañana toda
toda atmósfera de una religiosidad que está enfocada, intencionada en condicionadas o enfocadas en agendas o en programas, y ausente de ti, ausente de escuchar tu voz, ausentes de conectar con tu deseo y tu corazón. Que nunca más domine, gobierne a mi corazón este espíritu. Renuncio con todo mi corazón, renuncio con todas mis fuerzas a permitirle y entregarle al espíritu de religiosidad que determine, condicione mi respuesta hacia ti, Señor. Señor, haznos libre de toda religiosidad vana. Haznos libre de simplemente responder por conceptos y no por responder a tu voz que es pronunciada, declarada, ministrada a nuestro corazón. De las maneras y formas que haya tenido algún control sobre nuestra iglesia el espíritu de religiosidad, vengo en tu nombre a confrontarlo y echarlo fuera de nuestra atmósfera, de nuestros servicios, de nuestras reuniones, de nuestras experiencias, de nuestra respuesta. Te vamos a adorar con todo el corazón, te vamos a adorar con intención y te vamos a adorar con reconocimiento que ante ti y delante de ti humillamos nuestro corazón. No vamos a responder simplemente a formas, vamos a responder a tu corazón, Señor. No sé si ahí donde estás puedes ir conmigo. Vamos a responder a tu corazón, Señor. Vamos a responder a tu corazón, Señor. Espíritu Santo, fuiste declarado y anunciado. Y Jesús intercedió ante el Padre para que tú fueras enviado a nosotros. Porque sin ti no podemos. Espíritu Santo, sin ti no podemos. Sin ti simplemente somos una organización, un conjunto de personas intencionadas, pero nada más. Por eso en esta mañana te estoy pidiendo con todo mi corazón que soples vida sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que como fue afirmado en Hechos capítulo 1, Jesús diciendo: pues yo enviaré el Espíritu Santo y seréis revestido de poder. Así ocurra con nosotros, no mañana, no ahorita, ocurre en nosotros ahora. No la semana que viene, ocurre en nosotros ahora. No dentro de 6 meses, ocurre en nosotros ahora. Ocurre en nosotros ahora. Enciende nuestra pasión, Señor.
Enciende nuestro corazón por ti. Espíritu Santo, sumérgenos en Jesús. Y esta oración te la pido con todas mis fuerzas, y que sea la oración de mis hermanos y hermanas en esta mañana.